Así comienza la Ilíada, uno de los pilares de la literatura universal, y desde su primer verso anuncia lo esencial. Este poema no es la historia completa de la guerra de Troya, ni relata el origen del conflicto, ni el célebre caballo de madera. La Ilíada narra solo un fragmento, unas pocas semanas del 10º y último año de la guerra, pero en ese breve lapso se decide el destino de héroes, ciudades y generaciones. Su núcleo es la cólera de Aquiles, una ira provocada por la afrenta del rey Agamenón y que desencadena una secuencia de consecuencias trágicas. Cuando Aquiles, el más formidable de los guerreros griegos, se retira del combate por orgullo herido, el equilibrio del ejército se rompe y el campo de batalla se convierte en escenario de pérdidas irreparables. La muerte de Patroclo, la venganza de Aquiles, el duelo con Héctor y el solemne retorno del cadáver del príncipe troyano resumen la esencia humana del poema: gloria, dolor, honor y la fragilidad del hombre ante su propio destino. Desde un punto de vista literario, la Ilíada es una epopeya, un poema épico nacido de la tradición oral. Está compuesto en hexámetros dactílicos, un ritmo solemne que en su lengua original daba a la narración un pulso casi musical. Sus recursos característicos, los epítetos como Aquiles de pies ligeros, los símiles épicos que comparan una carga de soldados con incendios o inundaciones, y las fórmulas repetidas que ayudaban a la memorización, crean un estilo reconocible y majestuoso. Todo esto convive con descripciones intensas, como las famosas éfrasis del escudo de Aquiles, una pequeña obra de arte dentro del propio poema. Sin embargo, más allá de la métrica, los dioses y los héroes, la Ilíada sigue viva porque habla de algo que todos entendemos: el orgullo que a veces nos domina, la amistad que puede perderse en un instante, la ira que nubla el juicio, y el deseo humano de dejar un nombre que sobreviva a la muerte. Su tema es antiguo, pero su resonancia es moderna. Por eso la pregunta esencial no es ¿qué ocurrió en Troya?, sino ¿qué significa esa historia para nosotros hoy? La Ilíada es el espejo de nuestras propias batallas interiores, y aunque sus héroes empuñaban lanzas, sus conflictos siguen siendo los nuestros. Antes de sumergirnos en los héroes de la Ilíada, conviene detenernos un instante en la figura o el enigma de su supuesto autor, Homero. Tradicionalmente se le representa como un poeta errante, ciego para el mundo visible, pero dotado de una memoria prodigiosa, capaz de recitar interminables historias de dioses y guerreros. Deambula por la historia entre la realidad y la leyenda. Algunos dudan incluso de que fuera una sola persona. Quizás fue un nombre simbólico para una tradición entera de poetas que, durante siglos, cantaron estas historias antes de que alguien las fijara por escrito. Y es ahí donde empieza a cobrar sentido la forma literaria de la Ilíada, porque, viniera de un único poeta o de una larga línea de aedos, la obra está construida como una epopeya, un tipo de poema épico nacido de la oralidad, pensado para ser cantado, no leído, para ser recordado, no simplemente archivado. La épica es una literatura que recoge la memoria de un pueblo, sus valores, sus miedos, sus héroes, su visión del destino, y Homero, o quien quiera que haya sido, supo darle a esta tradición una forma monumental. La epopeya se caracteriza por su amplitud y su solemnidad. Héroes que buscan la gloria, ciudades que se enfrentan por el honor, dioses que intervienen en los asuntos humanos. Sus versos siguen un ritmo marcado, el hexámetro dactílico, que facilitaba la recitación y que actuaba casi como una memoria musical. Por eso encontramos epítetos recurrentes como Aquiles, el de los pies ligeros, o Héctor, domador de caballos. Eran fórmulas diseñadas para no perder el hilo mientras se cantaba ante una audiencia. Y ese detalle es importante. La Ilíada nació para ser escuchada en comunidad. Sus comparaciones extensas, sus símiles que convierten una batalla en una tormenta o un guerrero en un león, su lenguaje repetitivo y majestuoso, todo está pensado para que quien escucha vea la escena sin verla. La oscuridad que rodea a Homero, su posible ceguera, su condición de cantor ambulante, no solo añaden misterio, explican por qué la obra se siente tan viva cuando se declama. Tal vez por eso nos sigue fascinando. La épica conserva la fuerza de aquello
que fue transmitido de voz en voz, de generación en generación. Y aunque la figura de Homero permanezca envuelta en duda, su legado es indudable. Convirtió las memorias de un mundo antiguo en un canto capaz de atravesar 3000 años. Comprender quién pudo haber sido y cómo nació este tipo de poesía nos ayuda a valorar aún más la Ilíada, y quizás despierta en nosotros el deseo de leerla, no como un libro viejo, sino como una voz que todavía resuena. La Ilíada no es solo un poema de guerra, es, sobre todo, un escenario donde cada personaje encarna una fuerza humana, orgullo, deber, astucia, deseo, amistad, fragilidad. Comprenderlos no es un ejercicio académico, sino una forma de reconocernos en ellos, porque, aunque empuñaran lanzas y escudos, sus conflictos siguen pareciéndose peligrosamente a los nuestros. Empecemos con Aquiles, el eje emocional de la obra. Él es la imagen del héroe que lo tiene todo, fuerza sobrehumana, juventud y una gloria que ya nadie puede disputar, pero también es víctima de aquello que lo hace grande, su orgullo desbordado. Cuando Agamenón lo humilla, arrebatándole a Briseida, Aquiles retira su espada, y con ella retira la victoria de los griegos por un momento. Su cólera desencadena muertes, venganzas y un vacío que ni su fuerza puede llenar. Aquiles simboliza la grandeza extrema que, sin autocontrol, se convierte en destrucción. Es el retrato perfecto de cómo una sola emoción, la ira, puede arrastrar a todos los que nos rodean. Frente a Aquiles, que lucha por gloria personal, está Héctor, príncipe de Troya, guerrero por necesidad, héroe por responsabilidad. A diferencia de Aquiles, Héctor tiene un rostro profundamente humano. Es padre, esposo, hijo. Cada vez que sale a combatir, sabe que quizá no regrese, pero también sabe que toda una ciudad depende de él. Héctor simboliza el honor que se elige, no el que se hereda. La valentía del que sabe que sus posibilidades son menores que las del enemigo, pero que aún así permanece. Es el héroe del deber, del sacrificio y de la dignidad, incluso ante la muerte. Por eso, cuando cae ante Aquiles, sentimos que el poema pierde algo más que un guerrero, pierde su corazón más humano. Agamenón, rey de reyes, representa el lado oscuro del liderazgo. Tiene la autoridad, pero no siempre la sabiduría. Tiene el poder, pero rara vez la humildad. Su conflicto con Aquiles no nace de estrategia militar, sino de orgullo personal. Él encarna al dirigente que confunde mando con propiedad, y que por defender su estatus pone en riesgo a todo su ejército. En Agamenón vemos la advertencia eterna. El liderazgo sin prudencia termina por destruir aquello que debería proteger. Ulises es la mente más afilada del bando griego. Mientras Aquiles representa la fuerza y Héctor el deber, Ulises representa la inteligencia estratégica, el ingenio para sobrevivir entre dioses caprichosos y hombres impulsivos. Es diplomático, calculador, persuasivo. Cuando las emociones desbordan a los héroes, Ulises es la voz que recupera el rumbo. En su figura se concentra la idea de que la guerra, como la vida, no la gana siempre el más fuerte, sino el más inteligente. Patroclo es la calma de Aquiles, su contrapunto moral. No posee su fuerza ni su fama, pero sí una virtud que Aquiles parece olvidar, la compasión. Cuando ve morir a los griegos, no soporta permanecer al margen y toma las armas en lugar de su amigo. Su muerte es la chispa que desencadena la furia final de Aquiles, y al mismo tiempo revela qué tan vulnerables son los héroes, sin aquellos que les recuerdan su humanidad. Patroclo simboliza la amistad leal, esa fuerza silenciosa que sostiene incluso a los más grandes. Y finalmente, Helena y París, dos figuras envueltas en una complejidad moral que ha desconcertado a lectores durante siglos. París, príncipe troyano, parece cobarde al principio, rehúye la batalla, duda, se deja llevar por los encantos y el destino, pero luego regresa al campo, lucha, falla, vuelve a levantarse. No es un héroe clásico, es un héroe contradictorio, débil a veces, valiente otras, y precisamente por eso es tan humano. Helena, por su parte, vive entre dos mundos, amada y odiada, culpada y deseada. No sabemos si ama a París o si añora a Menelao. No sabemos si es víctima, cómplice o prisionera de los dioses. Su figura representa la tensión entre deseo y deber, entre libertad y destino.
Juntos, Helena y París encarnan algo muy concreto, la causa humana del conflicto, el recordatorio de que las guerras no siempre nacen por ambición o estrategia, sino por pasiones, decisiones impulsivas y cadenas de acontecimientos que superan a quienes las iniciaron. Cada uno de estos personajes, desde la furia de Aquiles hasta la duda de Helena, ilumina un aspecto esencial de la condición humana. Por eso, aunque sus historias pertenecen a un mundo antiguo, los dilemas que encarnan siguen vigentes hoy. Ahora que hemos visto quiénes son y lo que representan, podemos comprender mejor los grandes temas de la Ilíada: la ira, el honor, la mortalidad, la amistad, el destino, y lo que todo esto puede enseñarnos en nuestra propia modernidad. De los temas universales que encontramos en la Ilíada se desprenden 6 que son, en mi opinión, los más importantes: el honor, la ira, el destino, la gloria, el amor y la fragilidad humana, y finalmente, la responsabilidad personal. Vamos a analizar cada uno de estos mensajes y cómo podemos aplicarlo al mundo de hoy. El honor, lo que somos cuando nadie nos mira. En la Ilíada el honor no es vanidad, es identidad. Aquiles no regresa al combate para ganar fama, ya la tenía, sino para no traicionarse a sí mismo. Hoy no luchamos con lanzas ni carros, pero tenemos batallas silenciosas. Ser íntegros cuando es más cómodo ceder, por ejemplo. Ser constantes cuando nadie nos aplaude. Levantarnos cuando nadie cree en nosotros. Homero nos recuerda que el honor es esa columna vertebral invisible. Si se quiebra, el resto del cuerpo se desploma. La pregunta que se le clava al espectador es: ¿qué tipo de persona estás siendo cuando nadie te observa? Ahí empieza tu propia leyenda. Segundo, la ira, el fuego que destruye o ilumina. La Ilíada arranca con una sola palabra, menin, que significa ira. No es casualidad, la obra entera es una advertencia. La emoción que no gobiernas termina gobernando tu destino. Aquiles destroza todo y a todos cuando se deja cegar. Héctor muere porque otro hombre perdió el control de su furia. En la vida moderna, ese incendio se ve distinto. Palabras lanzadas sin pensar, decisiones precipitadas, puentes quemados que más tarde vamos a necesitar. La enseñanza no podría ser más actual. No estás condenado por tu temperamento, pero sí por tu falta de disciplina emocional. Dominar la ira es dominarse a sí mismo, y dominarse a sí mismo es el primer paso para dirigir tu propia vida. Tercero, el destino. No lo elige uno, pero sí el modo en que se enfrenta. Los héroes homéricos saben que la muerte es inevitable. Lo único que pueden controlar es cómo caminan hacia ella. Ese es el mensaje más brutal, tal vez, y más liberador de Homero. La vida es finita, pero la dignidad es elección. En nuestro tiempo, no elegimos dónde nacemos, qué crisis económicas nos tocan, ni qué tragedias llaman a la puerta, pero elegimos la postura, doblarnos o resistir. La Ilíada nos empuja a una conclusión incómoda, pero poderosa. No puedes controlar el destino, pero sí puedes controlar tu actitud, tu disciplina, tu reacción. Y eso, en última instancia, es lo que define tu legado. Cuarto, la gloria. Eso que buscamos, pero que nadie define igual. Para los griegos, la gloria era la fama inmortal. Hoy la hemos rebajado a likes, seguidores y reconocimiento pasajero. Pero Homero nos invita a algo más profundo. La gloria es vivir de modo que, cuando te recuerden lo mejor de ti. Quizá no conquistemos Troya, pero sí podemos conquistar otras cosas. El vicio que nos domina, el miedo que nos paraliza, o la mediocridad cómoda. La pregunta que deja esta sección es devastadora. ¿Qué historia quieres que cuenten de ti cuando ya no estés? Quinto, el amor y la fragilidad humana, el talón invisible de todos. En el corazón del conflicto están Helena y París, símbolo de la complejidad humana, el deseo, la debilidad, la contradicción interna. La enseñanza es simple: somos frágiles, y esa fragilidad, si no se comprende, termina dirigiendo nuestras decisiones. Amamos y dudamos, queremos y tememos, avanzamos y retrocedemos. La Ilíada nos muestra que incluso los culpables del desastre son, al final,
seres humanos atrapados entre lo que sienten y lo que deberían hacer. El mensaje para hoy: acepta tu fragilidad, pero no te escondas en ella. Reconócete, pero no te excuses. Compréndete, pero no te detengas. Ahí está la verdadera madurez. Nadie peleará tu batalla por ti. Si algo queda claro en Homero es que, aunque los dioses intervienen, el hombre siempre debe dar el primer paso. Nadie salva a Aquiles de sí mismo, nadie salva a Héctor del destino que él mismo decide enfrentar. En la modernidad seguimos esperando señales, oportunidades, momentos perfectos. Homero no tenía paciencia para eso, y tú tampoco deberías tenerla. Si quieres una vida distinta, empieza a actuar ya, hoy, sin épica, sin trompetas, sin público, porque toda gran transformación nace en silencio. La Ilíada no es un poema viejo, es un recordatorio brutal de algo que preferimos olvidar. Somos tan grandes como nuestra propia disciplina, tan fuertes como nuestras decisiones, tan frágiles como nuestras emociones y tan eternos como nuestras acciones. Los héroes no nacen, se forman cuando la vida obliga a elegir. Y tú, que estás escuchando esto, ¿qué vas a elegir ahora? Y así, tú, que estás al otro lado de la pantalla, después de recorrer héroes, pasiones, dioses y destinos, llegamos al final de este viaje por la Ilíada. Si has llegado hasta aquí, gracias. Gracias por darme tu tiempo, tu atención y tu curiosidad. Este canal existe para eso, para redescubrir las grandes obras, para leer mejor y quizá para vivir mejor. Si este video te dejó algo, una reflexión, una emoción, una pregunta, entonces considera apoyar este proyecto. Un simple me gusta o una suscripción dice más que 1000 palabras y ayuda a que estas historias sigan llegando lejos. Y por cierto, este no es el único viaje que podemos emprender juntos. En el canal encontrarás otros análisis, otras epopeyas, otros mundos que merecen ser explorados. Estás invitado a continuar cuando quieras. Por hoy, dejamos reposar las armas. Nos vemos en la próxima batalla.